Hoy en comunicación, nuestras tradiciones y costumbres. Muy atentos entonces a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestras metas para hoy son decir de qué tratará el texto antes de leer, ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata el texto, proponer un título para el texto a partir de la lectura y explicar lo que aprendí a partir de la lectura. Niños y niñas, recordemos que el día anterior han reconocido cómo era tu localidad, qué cambios has experimentado y qué propuestas pueden ayudar a cambiarla. Hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. Pues llegó el momento de conversar con tus familiares sobre los platos típicos de su región. Puede ser de la costa, de la sierra o de la selva. Luego que conversen, realizarán una lista de sus platos típicos favoritos. Por ejemplo, aquí tenemos mucho de ellos. Tú puedes elegir o simplemente después de preguntar las escribes en tu hoja. Por ejemplo, tenemos aquí este plato típico que es el ají de gallina. Otro más, tenemos el rocoto relleno. Otro postre más tradicional es el turrón. Por aquí tenemos a la mazamorra de calabaza. Y una bebida muy tradicional es la chicha morada. Una vez que hagas tu lista, también podrías hacer lo siguiente, muy atento. Y luego de conversar con tus familiares, también podrías hacer tu propio menú familiar. Nuestros favoritos, lo que nos encanta comer. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, el arroz con pato, la cara pulcra, el arroz con leche como postre y para beber una rica chicha de jora. Pero qué rico menú familiar. Y antes de leer el texto, primero observa la siguiente imagen. ¿En qué lugar estarán estas personas? Fíjate qué estarán haciendo, qué tendrán en sus manos, qué estará cerca de ellos. Muy bien, y ahora responde estas preguntas. ¿Qué están haciendo estas personas? Seguro que tú ya te diste cuenta, ¿verdad? Claro, si vemos bien, hay una olla, un recipiente, hay productos alimenticios. Entonces estas personas están cocinando. ¿Qué observas alrededor de las personas? Alrededor hay campo y también cerca de ellos hay una olla, un recipiente, papas, hoja de plátanos, carnes y seguro que otros productos más. ¿Qué está cogiendo el señor de la imagen? A ver, ¿qué estará cogiendo, niños y niñas? Ayúdenme a observar. Muy bien. En la mano izquierda, en su mano izquierda tiene una papa y en la mano derecha parece que es un trozo de carne. Una vez que has observado, responde esta pregunta. ¿De qué tratará el texto que todavía no lees? Te apoyas de lo observado en la imagen y no tengas miedo en escribir tu respuesta. Recuerda que estás prediciendo, es decir, estás adivinando de qué tratará el texto que todavía no lees. Te estás guiando solamente de lo que observas en la imagen. Lo escribes aquí con tus propias palabras. Y ya tenemos el texto completo. Obsérvalo atentamente y responde esta pregunta. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Recuerden de que un párrafo inicia con letra mayúscula y termina en un punto. Entonces, hasta aquí será un párrafo, letra mayúscula y terminará por aquí el siguiente párrafo. Aquí inicia el siguiente párrafo mayúscula y terminará en este punto y el último párrafo mayúscula y terminará en este signo de admiración. Muy bien, entonces contemos los párrafos, niños y niñas. 1, 2, 3 y 4 párrafos tiene este texto. Entonces recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan en punto.
Y llegó el momento de leer el texto para informarte de nuestras tradiciones y costumbres. Me siguen con la lectura, por favor. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero, se hace un hueco en la tierra. Luego, se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente. Se desentierra todo y a comer. Muy interesante, ¿verdad, niños y niñas? Pues bien, es momento de responder a estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Recuerden releer la lectura completa y responder esta pregunta con tus propias palabras. Pero por aquí te damos una ayuda en el párrafo 1. Se trata de la pachamanca. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dicen de la pachamanca? A ver qué se dice de la pachamanca. También encontramos ese dato en el párrafo número 1. Dice que es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿En qué lugares se prepara? A ver, niños y niñas, busquemos esa respuesta. ¿En qué lugares se prepara la pachamanca? Ya lo encontraste, ¿verdad? Muy bien, está en el párrafo número 2 y dice, se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? A ver, nos ponemos a pensar todos. Y esas pistas lo encontramos aquí en el párrafo número 3, que dice sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. ¿Y por qué crees que todos estos ingredientes se colocarán cerca de las piedras calientes? Claro, si las piedras están calientes, entonces, ¿qué sucederá con los ingredientes? Muy bien, se van a sancochar, ¿verdad? ¿Por qué no se prepara en la cocina? Muy buena pregunta. A ver, ¿por qué creen ustedes que no se prepara la pachamanca en la cocina? Primero veamos aquí este dato que está en el párrafo 1 que dice que no se prepara en la cocina, sino en el campo. A ver, niños y niñas, ¿por qué no se prepara en la cocina? Muy bien, el párrafo 1 nos dice porque es una forma muy antigua. Quiere decir que esto ya es una costumbre, es una tradición que viene desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, por ser tradición o ser una costumbre, siempre se tendrá que hacer de esa manera. Niños y niñas, después de leer el texto completo, ya podríamos saber de qué se habla en todo el texto, pero te recomiendo de que primero me digas de qué se habla en cada uno de los párrafos. De esta manera te ayudarás para saber de qué se habla en todo el texto. Entonces, para que me entiendas mejor, manos a la obra. Solamente nos fijamos en el primer párrafo y respondamos a la pregunta, ¿de qué habla el primer párrafo? Recuerda releer, pero como nosotros ya lo hicimos, tú ya lo sabes, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando el primer párrafo, niños y niñas? Claro, de la pachamanca. Esta respuesta lo escribes aquí. Ahora, segundo párrafo. La misma pregunta. ¿De qué habla el segundo párrafo? A ver, niños y niñas, relean, por favor. Ya se dieron cuenta también, ¿verdad?
También habla de la Pachamanca. Escribimos la respuesta. Ahora, siguiente párrafo, número 3. ¿De qué habla este párrafo número 3? Claro, no es tan fácil determinarlo como en las primeras, ¿verdad? O en el segundo párrafo que te decía, te habla de la Pachamanca, que es una forma muy antigua. En el párrafo 2 dice, ¿no? Pachamanca es una palabra quechua. Pero en cambio aquí, sin embargo, si vuelves a leer te darás cuenta de algo importante. Observa, dice, primero se hace un hueco en la tierra. A ver, ¿para qué se hará ese hueco en la tierra? Nos ponemos a pensar. Luego, se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego, sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos, las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. A ver, les pregunto, ¿todos estos pasos que nos han mencionado se van a seguir para qué cosa? Claro, para preparar ¿qué? Muy bien, la Pachamanca. Es decir, que todos estos pasos nos habla de la Pachamanca. Cuarto párrafo. Al igual que el anterior, tampoco nos menciona exactamente como el párrafo 1 y 2 de qué se habla, pero aquí tenemos una pista que vamos a releer. Se espera una hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. A ver, niños y niñas, nos ponemos a pensar. ¿Qué es aquello que se espera una hora y luego se desentierra para luego comer? Claro, ya te diste cuenta, ¿verdad? Eso es nuevamente de la Pachamanca. Muy bien, y entonces, si te das cuenta, a ver, primer párrafo, ¿de qué nos habla? De la Pachamanca. Segundo párrafo, ¿de qué nos habla? De la Pachamanca otra vez. Tercer párrafo, ¿de qué nos habla? De la Pachamanca nuevamente. Cuarto párrafo, ¿de qué nos habla? Otra vez de la Pachamanca. Y después de saber de qué se habla en cada párrafo del texto, es momento que te fijes qué más se repite en cada párrafo y responde a estas preguntas en tu cuaderno. ¿De qué se habla en cada párrafo del texto? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se habla de quién? Claro, de la Pachamanca. ¿Y qué es aquello que se repite en los párrafos del texto? Tú también ya lo has notado, ¿verdad? Lo mismo que se repite es sobre la Pachamanca. Muy bien, entonces si en cada párrafo del texto se repite lo mismo, significa que todo el texto nos habla de eso que se repite. Entonces, ¿de qué se habla en todo el texto? Tú ya lo sabes, ¿verdad? Aquí te lo dejo en el dibujo, tú lo escribes. Y esta respuesta que tú vas a escribir aquí, también se le conoce como el tema del texto. ¿Y qué es el tema? Es aquello que se repite varias veces en todas las partes, es decir, en los párrafos del texto. Recuérdalo, por favor. Niños y niñas, leeremos nuevamente cada uno de los párrafos y escribiremos qué nos dice de la Pachamanca. Recuerden de que ustedes ya saben que en este primer párrafo nos habla de la Pachamanca, en el segundo también de la Pachamanca, en el tercero nuevamente de la Pachamanca y en el cuarto párrafo también de la Pachamanca. Entonces ahora nos fijaremos qué nos dice de la Pachamanca. Respondamos a la pregunta, ¿qué se dice de la Pachamanca solo en el primer párrafo? Utilicemos la técnica de subrayado y observemos lo siguiente. Nos dice que es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos. Esta respuesta lo escribes aquí. Si quieres lo puedes abreviar. Ya está. Ahora respondamos la misma pregunta que se dice de la Pachamanca, pero solo en el segundo párrafo. Utilizas nuevamente la técnica de subrayado, ubicas la respuesta, que es un dato importante. Una palabra quechua que significa olla de tierra, es decir, nos está hablando sobre el significado de la palabra Pachamanca. Esa respuesta la escribes tú. Sí puedes hacerlo. Tercer párrafo, la pregunta, ¿qué se dice de la Pachamanca solo en el tercer párrafo? A ver, ¿qué nos dirá?
Aquí subrayaremos que nos dice primero lo que tenemos que hacer, luego los siguientes pasos y finalmente que los alimentos se cubren con hojas. Muy bien, entonces nos está dando ¿qué cosa? El paso a paso de cómo se prepara ¿qué cosa? Claro, de cómo se prepara la pachamanca. Lo escribes aquí. Y en el último párrafo nos da también un dato importante, miren. Para responder a la pregunta, ¿qué se dice de la pachamanca en este cuarto párrafo? Nos dice que se espera una hora aproximadamente. Es decir, que nos está informando sobre cuánto tiempo demora en prepararse la pachamanca. También lo escribes aquí. Muy bien, entonces continuemos. Ahora que sabes qué se dice de la pachamanca, en cada párrafo responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Cuando te preguntan de qué trata principalmente el texto, significa lo más importante. Entonces, como tú ya tienes lo que dice cada uno de los párrafos, como el 1 que nos dice que la pachamanca es una forma antigua de cocinar los alimentos, el párrafo 2 nos dice del significado de la palabra pachamanca, el párrafo 3 nos dice de la preparación de la pachamanca y el párrafo 4 nos dice de cuánto tiempo se cocina la pachamanca. No podría elegir solamente una de ellas, tendría que elegir todo y responder de qué trata todo este texto. Si te das cuenta, trata de la historia de la pachamanca. ¿Por qué? Porque nos habla de que es una forma antigua, de cuál es su significado, de cómo se prepara, cuánto tiempo se cocina. Muy bien, entonces lo puedes tomar de esta forma o tal vez una respuesta similar. ¿Qué título sería el más adecuado para el texto que hemos leído? Recuerden que este texto no tenía título, así que tú te encargarás de escribirlo en esta línea. Pero recuerda algo, tome en cuenta lo siguiente, que el título tiene que tener relación con el tema que se trata en el texto. Muy bien, luego de conocer esto, entonces tú mismo propon un título adecuado para la lectura. Ahí tienes ya una pista. Ahora, con tus propias palabras, explícale a tu familiar lo que has aprendido sobre la pachamanca el día de hoy. Y es momento de evaluar tus metas. Tú ya sabes, lees atentamente y colocas los checks según corresponda y es momento de trabajar.